Muy bienvenidos una vez más, bienvenidas, amables oyentes, es un placer estar con ustedes, es un programa Diálogo Bíblico, me acompaña en esta oportunidad y toda la semana va a estar con nosotros nuestro hermano Roy Mayer Rojas. Bienvenido, Roy. Gracias, hermano Raúl. Gusto saludar a todos los amigos, hermanos y hermanas para continuar este estudio tan relevante sobre la educación y el plan del Señor para nosotros, para el ser humano. Miramos nosotros esta situación del EDN, este primer colegio, no había universidad, no había libros, no había internet, no había nada, pero había conocimiento que se podía ir entregando y lo entregaba nada menos que el maestro de los maestros. Qué interesante eso. Lo que preguntaran, él lo podía responder porque él era el dueño, señor y hacedor y creador de todo, así que tenía la respuesta. Y también miramos que hubo una intromisión, un pecado, un engaño, pero se podrá recuperar esto y nuestro tema es justamente hablar acerca de recuperar lo perdido. ¿Qué se perdió? ¿Sabes tú, Roy, que a veces eh, uno pierde algo y alguien dice, mira, tuve que perderlo para saber cuánto me servía? Mm. Por ejemplo, algo muy simple, tú estás trabajando en algo y empiezas a buscar una herramienta esencial para un trabajo y no la encuentras, la perdiste. Y ahí te das cuenta que esto tanto te servía, se perdió. Ahora, ¿será que es posible que esto que se perdió, que es tan valioso, tenga recuperación, Roy? ¿Habrá una posible, dice la Escritura algo de eso? Ajá. Efectivamente, esa idea que usted menciona es muy importante. Parece que hay cosas que se valoran solamente cuando se las pierden. Solamente para reconocer eso que perdimos, hay, en ese libro que usted menciona, esa autora, ¿no? Elena de White, en el libro La Educación, ella menciona que el siguiente párrafo: por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. A menudo iban a visitarlos sus mensajeros, los santos ángeles, que les daban consejos e instrucción. Con frecuencia, cuando caminaban por el jardín al aire del día, oían la voz de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que se perdió. El propósito de Dios era que ellos crecieran en conocimiento, en sabiduría e instruidos personalmente por el Padre, por Dios y por el cielo. Efectivamente, la educación ahora cambió, pasó a una nueva etapa, a una nueva fase, a un nuevo capítulo, digámoslo así. Y a mí me gusta pensar en el capítulo 3, versículo 5, que efectivamente ahí ya vemos una promesa en que se comienza a vislumbrar un retorno, una esperanza para esa pareja perdida y para su descendencia, porque dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Está hablando en plural. Es decir, hay una enemistad, nosotros estamos con un abismo que nos separa de Dios. Pero dice ahora su descendiente, y ahora pasa de plural, ¿no es cierto?, al singular, y dice ahora su descendiente, y está apuntando a Cristo, le golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Es una primera promesa mesiánica, ¿no es cierto? Es un protoevangelio, decía Lutero, para reconocer de que hay una esperanza para ese retorno. Mientras estamos acá, ahora la educación ya no podía ser igual, la educación no podía continuar siendo cara a cara, con Dios se perdió eso. Se mantiene el propósito de que nosotros conozcamos el carácter de Dios, sin embargo, ya de otra manera. Y se introducen algunos capítulos nuevos en este estudio, porque ahora nos toca enseñar y compartir con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros hermanos, el plan de redención. Es algo que Adán y Eva no necesitaban porque no había pecado. Pero ahora nos toca a nosotros, además de compartir el gran amor de Dios, su carácter, su amor, nos toca compartir eso que usted mencionó al principio, que hay una esperanza, que hay un plan que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo y que tenemos un camino para retornar a ese propósito inicial. Dentro del conocimiento, yo me imagino que Satanás no sabía este plan. Pensó que él iba a cumplir
de eliminar a la pareja, pero cuando apareció el plan me imagino lo frustrado que quedó ella. Y el gran paréntesis del pecado que muestra cuando Cristo viene y trata de destruirlo, Satanás no puede. Uno dice, claro, se murió, pero murió por el pecado nuestro. O sea, es todo un proceso maravilloso el plan de la salvación creado justamente para salvar al ser humano y sacarlo Y de eso, ese lugar ah, de donde había salido para volverlo a retornar. Fíjate que en 2 de Pedro 1:3 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El texto sigue mencionando otros aspectos, pero es interesante que vuelve otra vez a actuar Dios. Vuelve nuevamente Dios a llamar, vuelve Dios a entregar el conocimiento, vuelve Dios a llamarnos y a decirle, mira, te voy a entregar toda mi gloria y mi excelencia en la medida que tú tengas lo mismo que tenía que tener Adán y Eva, obediencia, respeto, ¿no es cierto? A mí, yo te voy a entregar estas cosas. Por eso que si uno no lo tiene será porque a lo mejor no está haciendo las cosas como corresponden, ¿no te parece, Rui? claro. Ahora ese pasaje de Segunda de Pedro es muy bonito, es conocido. Me gusta lo que aparece a partir del versículo 5. Algunos le llaman la escalera de Pedro, ¿no? Porque nos habla justamente de un plan del Señor para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y para acercarnos a eso que el Señor definió en un principio. Dice en esta versión que en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, ahí está la fe, que lo primero es esa confianza en el Señor, dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, a la excelencia moral con conocimiento, al conocimiento con control propio, al control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, al afecto fraternal con amor por todos. Es decir, hay un plan para que nosotros, a medida que nos relacionamos con Dios, a pesar del pecado, nosotros vayamos creciendo, vayamos desarrollándonos y vayámonos acercándonos a el carácter de Dios. Que aquí, fíjense que al final de la lista pone amor, que es la esencia de Dios. Es algo que no es natural para nosotros, pero la educación verdadera, la verdadera educación, debe llevarnos a acercarnos a ese plan original, ¿no? Y fíjate que el versículo siguiente dice, pero el que no tiene estas cosas, el versículo 9, pero el que no tiene, quizá un paréntesis, nuestro hermano Roy está tomando una versión distinta a la que usamos nosotros, pero está bien. Para que ustedes vean que no aparece igual a la versión Reina Valera del 60, pero Claro, la dice, Reina Valera del 60 dice fe, virtud, claro, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, dice la claro, Reina pero, Valera del 60. y el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, y aquí está lo complicado, y la advertencia que nos hacen, ¿no es cierto? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo recuerdo que una vez me di cuenta que no estaba viendo bien cuando alguien me dijo, oye, ¿ves ese letrero que está allá? Y no lo vi. Y ahí entonces dije, oye, pero ¿cómo no lo ves? Y él estaba sin lente, ¿entiendes? Yo dije, y yo también. Entonces de allí tuve que revisar mi vista y pude no tener la vista corta, no ver. Y eso es lo que nos puede pasar espiritualmente. Quizás nos convenga a nosotros revisar estos conceptos y a lo mejor tenemos que comprarnos lentes que lo puede dar el Espíritu Santo para tener una visión diferente de lo que es el Señor y no meternos en un problema como lo tuvo Adán y Eva. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Gracias, amigos. Nos vemos mañana continuando esta importante lección.